Chico, buen día nuevamente. Estoy tratando de configurar es el tamaño de pantalla, pero no. Vamos a ver, ¿no? Un momentito. Bueno, ni modo, no me permite, chicos, no me permite. Lo que sucede es que si ustedes observan bien la pantalla, ¿alguno de ustedes sabe cómo puedo configurar el tamaño de la pantalla, chicos? Para que me ayuden, por favor. Porque miren ustedes, aquí no se nota lo de la parte izquierda y es por eso que no aparece los comandos del OpenBoard. Y cuando configuro la pantalla, pues no me da este. Bueno, vamos a continuar, chicos. Me hubiese, repito, gustado trabajar con todo esto, pero lamentablemente no, sigue aquí debajo de haber cosas, no lo sé, la verdad. La configuración de pantalla no. um, con 600 queda allí, pero no sé qué habrán hecho con la pantalla. La verdad no sé. Mm, mm. Aquí observen que aparece, pero no. Esta sería más o menos la pantalla. No aparecería.
Bueno, ni modo. Queda allí nomás ya, porque no me permite hacer otras cosas. Cuestión de la pantalla, chicos, ya no sé quién habrá movido eso, pero no puedo trabajar. Voy a seguir con ustedes aquí, ya. Espero que estén observando por lo menos lo que voy a trabajar, ¿no? Me hubiera gustado explicarlo quizás yo, pero bueno, ya está. Nos habíamos quedado en este problemita, les había dicho que ese triángulo desconocido, si aquí es 30 grados, este es 60, entonces el autor ¿qué hace? A este le pone K y a 60 se le pone K raíz de 3 y la hipotenusa 2K. Nuevamente tiene otro triángulo muy similar, solo que en lugar de 30 tiene 60 aquí, así que sé que es 60 que es 30. Y dice, a 30 se opone X, a 60 X raíz de 3 y la hipotenusa 2X. Luego él dice, ¿no? El perímetro de ese triángulo, ahí está, que sería K más 2K más K raíz de 3. Lo que hace es factorizar el K, el valor de K, la letra K, y coloca 1 más 2 más raíz de 3. Y lo mismo hace aquí, ¿no? Factoriza la X y tienes 1 más 2 más raíz de 3. Como estos son iguales, se simplifican, ¿no? Y queda que 2K es igual a X. Ahora, en este triángulo aplica Pitágoras y dice 2K al cuadrado más 2X al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero como 2K es X, todo esto sería X. X cuadrado más 2X todo al cuadrado quedaría 5X cuadrado. 5X cuadrado igual a 80. El 5 lo pasó a dividir y quedaría 16. X cuadrado igual a 16. Entonces el valor de X tendría que ser igual a 4, ¿no? Que sería la respuesta a ese problema. ¿Llegaron a copiar eso? Por favor, me indican. ¿Llegaron a copiar o lo dejo para que copien? Por favor, me indican. ¿Se llegó a copiar? ¿No? ¿Sí? Paso a la siguiente hoja en todo caso. Bien. Aquí, por ejemplo, ya no hay resolución, pero yo te voy a ir indicando por lo menos las que son para marcar, ¿no? Marca la alternativa que representa la notación correcta. ¿Cuál de estas es correcta? Bien, para saber cuál de ellas es correcta, el ángulo de 90 grados, ojo, el ángulo de 90 grados, ese ángulo de 90 grados tiene que, este, tiene que llevar en el centro, llevar en el centro el ángulo de 90 grados, ¿correcto? Vuelvo a repetir, el ángulo de 90 grados debe llevar en el centro la letra que le pueda corresponder, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, veamos. Un momentito, ¿ya? Un momentito, ¿ya? Por ahí me preguntaban qué pasa. Sí. Ok, entonces aquí, muchachos,
¿Ya? Veamos. Estábamos aquí. El ángulo recto, que en este caso es 90, debe tener en el centro la letra B. Debe tener. Por ejemplo, aquí, triángulo rectángulo. Si yo digo BCA, está mal. ¿Por qué? Porque en el centro debe estar la letra B. Si yo digo CAB, también está mal porque en el centro debe estar la letra B. Si yo digo BAC, también está mal porque en el centro debe estar la letra B. Si yo digo ABC, esto es correcto. ¿Por qué? Porque en el centro está la letra B. Así es que en tu librito marca, por favor, la alternativa D. ¿Correcto? ¿Por qué, profesor? Porque para nombrar un triángulo rectángulo, la letra que debe de estar en el centro, ya que como es un triángulo, tiene 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos, el vértice que indica el ángulo recto debe de estar en el centro, en este caso la letra B. ¿Correcto? Bien, vamos a completar los recuadros. Si a 30 se opone a la hipotenusa se va a oponer el doble, es decir, 2 veces A. Por favor, coloque en tu libro aquí, donde estoy colocando el puntero, 2 veces A. Vuelvo a repetir, si a 30 se opone A, la hipotenusa tendría que ser 2 veces A. Y el otro cateto sería a raíz de 3. Esos son triángulos rectángulos notables. Vuelvo a repetir, si a 30 se opone A, la hipotenusa es 2A y el otro cateto a raíz de 3. En el triángulo de 45 y 45, si a un ángulo se opone A, bueno, también es el único triángulo rectángulo notable e isósceles. Entonces, si aquí es A, esto de aquí también tiene que ser A, y el de acá tendrá que ser A por la raíz cuadrada de 2. Vuelvo a repetir, si esto es A y esto es A por la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? A, esto es A y esto es A por la raíz cuadrada de 2. ¿Correcto? Bien. ¿Qué relación hay entre el cateto mayor y la hipotenusa del triángulo de 37 medios? El cateto mayor de un triángulo de 37 medios es 3A. Y la hipotenusa es raíz de 10. Tendríamos que dividir 3A sobre raíz de 10A. Se elimina la A y quedaría 3 sobre raíz de 10. Pero si tú observas, no hay 3 sobre raíz de 10. ¿Por qué? Porque se ha racionalizado. Y al racionalizar, multiplicando por raíz de 10 arriba y raíz de 10 abajo, la respuesta que nos sale es esta de aquí. 3 por raíz de 10 sobre 10. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Esto de aquí en realidad vamos a ver cómo se soluciona. Por lo pronto vamos a avanzar un poquito acerca de los casos de congruencia de triángulos, que es un poquito más la parte teórica, ¿ya? Es una pena que no haya podido trabajar el problema. Vuelvo a repetir, han modificado el tamaño de la pantalla. Un profesor por ahí algo ha hecho y bueno, lamentablemente no se puede trabajar así, pues, porque los comandos no aparecen. Y vamos a ver aquí un poquito de teoría, vamos a ver un poquito de teoría con respecto a la congruencia de triángulos, ya que sería el capítulo 2. Claro, nos estaría faltando, miren ustedes que ni siquiera puedo retroceder por aquí, a lo mejor, sí, con esto voy a retroceder ya. Quizás desarrollar algunos problemas de los que están aquí, pero también es parte de lo que ustedes tienen que realizar, ¿ya? He desarrollado dos de aquí, que vienen a ser respecto a los triángulos rectángulos, ¿ya? Y nos estaría faltando algunos problemitas adicionales de aquí, quizás, pero básicamente esto menciona los triángulos rectángulos notables, ¿no?
A ver, vamos a hablar acerca de los triángulos congruentes o congruencia de triángulos. Miren, si tú tienes, por ejemplo, vamos aquí a puesto una escuadra. La escuadra es la misma. La escuadra es la misma. Pero al estar en posiciones diferentes, ya no es igual. Por eso, pero no es la misma escuadra, sí. Pero la posición que adopta la escuadra ya es diferente. Entonces ya no puedo decir que la escuadra primera y la escuadra segunda son igualitas, porque ya están ubicadas en posiciones diferentes. ¿Qué hacer, perdón, en ese caso? Cuando nosotros tenemos, o nosotros vayamos a tener, en este caso, figuras triangulares, en este caso triángulos, que sean las mismas figuras, pero colocadas en diferentes posiciones, se establece que las figuras, en este caso los triángulos, no serán iguales, pero sí serán congruentes. Entonces, ¿qué viene a ser la congruencia? Viene a ser representaciones de figuras en distintas posiciones. ¿Terminan siendo las mismas figuras? Sí, terminan siendo las mismas figuras, pero que están ubicadas en diferentes, repito, posiciones. Entonces ya no se habla de que son figuras igualitas. Es más, en el universo se establece que nada es igual. Todo, pero todo es diferente. Ahora, ¿qué casos de congruencia de triángulos vamos a tener? Básicamente son 3 casos, ya que el cuarto caso es un caso que establece o se establece en función a los 3 anteriores. Entonces, el primer caso que aparece aquí, ala. ¿Qué es ala? Ángulo, lado, ángulo. Observa. Beta, bolita, 15. Beta, bolita. Entonces, esto tiene que ser 15. ¿De acuerdo? Entonces dice, miren que acá plantea que las escuadras son iguales. Son iguales. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Profesor, ¿pero qué ángulo? Beta, 90 menos beta. Entonces, 90 menos beta, bolita, beta. 90 menos beta, bolita, beta. Entonces, estos triángulos son congruentes. Si son congruentes, decimos, si a beta se pone 15, a esta beta también se debe poner 15. Entonces, ¿qué decimos? Que 2x más 3 debe ser igual a 15. Y de aquí se obtiene que x vale 6. Veamos, casos de congruencia. Me ponen aquí. El primer caso, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Son los 3 casos de congruencia de triángulos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el caso ángulo, lado, ángulo? Tienes que seguir ese orden. Alfa, A, beta. Alfa, A, beta. A esos triángulos son congruentes. Lado, ángulo, lado. También tienes que seguir ese criterio. Lado, el ángulo y el lado. Por ejemplo, A, lado. Ángulo beta, lado B. Ángulo, lado, ángulo. A, beta, B. A, beta, B. Quiere decir que esos triángulos son congruentes. Y el tercer caso, que es muy difícil en todo caso que se obtenga ese tercer caso de congruencia, es aquel donde los 3 lados son iguales, ¿no? A, B, C, A, B, C. Entonces se establece que el triángulo o los triángulos son congruentes. Por ejemplo aquí, ejemplo 1. ¿Qué dice? Calcular X. Ahora, miren ustedes en la resolución. Si el autor coloca aquí ángulo beta, por opuestos por el vértice, este también tendrá que ser beta. Si establece que esto es alfa también. ¿Por qué, profesor? Porque el complemento de beta está siendo alfa. Y si esto es beta, el complemento es alfa. ¿Pero por qué complemento? Porque los dos son ángulos de 90 grados. Una vez que usted estableció los ángulos, y el problema le plantea que estos lados, que vienen siendo las hipotenusas de estos triángulos, son los mismos, entonces usted dice, ¿en qué caso de congruencia estoy? Y dice, ángulo beta, lado 2 palitos, ángulo alfa.
ángulo beta, lado dos palitos, ángulo alfa. Ah, entonces el caso, ¿cuál es? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y si son congruentes, decimos, a beta se opone x cuadrado más 1. A este beta se opone 17. Y como son congruentes, esos lados o esos valores, perdón, deben de ser iguales. Entonces igualamos, ¿no? X al cuadrado más 1 igual a 17. Esto que está con más pasa al otro lado con menos y me queda que X al cuadrado es 16. Como X cuadrado es 16, extraigo raíz cuadrada de ambos, me queda que X es igual a ¿cuánto? X es igual a 4. ¿Correcto? Bien, vamos a este otro ejemplo. Ejemplo 2. Me dicen, se establecen estos triángulos y vamos a ver si son congruentes. Me dicen que un ángulo vale beta y acá también beta. Que un ángulo vale 30 más alfa y el otro x más alfa. Y pide calcular el valor de x. ¿Cómo saber si son congruentes? Si son congruentes para poder decir, bueno, 30 más alfa debe ser igual a x más alfa. ¿Pero cómo? Yo tengo que demostrarlo. Entonces, yo digo, tengo un lado que es A, el otro ángulo beta y el otro lado B. Tengo un lado que es A, un ángulo beta y el otro lado B. Entonces estaría en el caso lado, ángulo, lado, que es el segundo. Lado A, ángulo beta, lado B. Lado A, ángulo beta, lado B. Lado, ángulo, lado. Como estos triángulos son congruentes, decimos, si este ángulo, sea en este caso, ¿no? En este caso, a A se opone el ángulo 30 más alfa, a este A se opone X más alfa, pues ambos, ¿cómo deben de ser? Iguales. Y entonces igualamos, ¿no? 30 más alfa igual ¿con quién? Con X más alfa. O sea, vean, aquí está. 30 más alfa igual a X más alfa. Observa que alfa y alfa se eliminan y quedaría el valor de X como 30. Veamos este tercer ejemplo. Calcular el valor de X. Si AB vale 16. Este problema 3 es muy similar a este problema 1. Si usted observa bien, si aquí usted le pone, como aquí le pusieron un ángulo beta, este de aquí también tendrá que ser beta por opuestos por el vértice. Y como el ángulo de ambos es 90, es un triángulo rectángulo, si esto es beta y a esto le pongo alfa, esto también tendría que ser alfa. Entonces yo tendría, miren, alfa, beta, lado, lado, ángulo, lado. O si quieres, lado, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Entonces miren ustedes aquí, le pone alfa, esto es alfa. ¿Y qué dice? Que este ángulo que está aquí, A, será igual al ángulo E. Y aquí está el caso, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. Observe, ángulo, alfa, bolita, 90. Si quieres así también, alfa, bolita, 90. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, 90, lado, bolita, ángulo, alfa. Entonces, los triángulos son congruentes, si decimos. A alfa en este de acá se opone 16, y a alfa aquí se opone x más 4. Ambos deben de ser iguales y decimos que x más 4 es igual a 16. Este que está con más 4 pasa al otro miembro a restar y quedaría que x vale 12. ¿Correcto? Ejemplo 4. Me dicen que CD es el valor a determinar, ¿no? ¿Cuánto vale CD? Si AB es igual a AE, AB es igual a AE. Entonces aquí el autor le pone bolitas, ¿no? AB igual a AE. Estos dos son igualitos. BC vale 12, BC vale 12 y CD vale 5. Dicen calcular CD, este pedacito. Pero, si bien es cierto, me piden este pedacito, veamos aquí, ¿no? El autor comienza no solamente a colocarle bolita, bolita, porque me dice, sí, que son iguales, sino empieza a trabajar con ángulos.
Y dice, si pongo aquí alfa, esto es beta, y alfa más beta es 90. Entonces, si alfa más beta es 90, como esto es alfa, esto tendrá que ser beta. Y si esto es beta, esto tendrá que ser alfa. Se acabó. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Alfa, bolita, beta, alfa, bolita, beta. Estos dos triangulitos son congruentes. A alfa se opone 7, a alfa se opone 7. A beta se opone 12, a beta se opone 12. Pero como este pedacito ya es 7, ¿qué decimos? Que 7 más x debe ser igual a 12. 7 más x es igual a 12. ¿Correcto? Y entonces, el 7 pasa al otro miembro a restar y x valdría 5. Pues no. Ejemplo 5. Demostrar que son congruentes. Ahora, alfa, alfa. Si esto es beta. ¿Por qué? Porque alfa más beta debe dar 90, ya que son figuras de ángulos rectos, estos dos triángulos. Entonces, nuevamente tendría yo el caso ángulo, lado, ángulo. Alfa, bolita, 90, alfa, bolita, 90. Ángulo, lado, ángulo, son congruentes. Y decimos que si alfa se opone 17, a este alfa se opone 3x más 5. Paso a restar. 17 menos 5 queda 12. Este 3 pasó a dividir y x valdría 4. Y allí tendríamos nosotros, pues, los casos de congruencia de triángulos, ¿ya? 3 casos básicamente, ¿ya? Ángulo, lado, ángulo, lado, y lado, lado, lado. ¿Ya? Esos son los 3 casos básicos de congruencia. Ejemplo 6. Ejemplo 6. Calcular UR. UR, todo. Sabiendo que HB, esta hipotenusa para este triángulo, viene a ser igual a BE, a esta otra hipotenusa. HU vale 9, esto vale 9, y ER vale 3. 9, 3. Y HB es igual a B. Entonces, el autor yo estimo que le va a poner aquí puntitos, bolitas, algo así. Ahí está, 2 palitos le ha puesto. Dice que esto vale 9, que esto vale 3, esto vale X. Entonces, ¿qué dice aquí? Congruencia, quizás, ¿no? Congruencia de triángulos. ¿Cómo así? Miren, ¿no? Me pide calcular UR si HB es igual a B, estos dos son iguales. Ahora, si aquí le pones alfa y teta, o tita, perdón, alfa y tita, este tendrá que ser tita también. ¿Por qué? Porque alfa más tita da 90. Alfa más tita tiene que ser 90. Entonces tú tienes ya el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Estos dos triángulos ya son congruentes. Y si esos dos triángulos son congruentes, decimos, si alfa se opone 9, a este alfa también 9. Si a tita se opone 3, a este tita también 3. Por lo tanto, de la figura se observa que x sería 3 más 9, que viene siendo 12. ¿No? Estos casos de congruencia de triángulos, básicamente para el nivel de ustedes no es complicarles mucho, simplemente es que ustedes visualicen qué caso de congruencia de triángulos se establece, ¿correcto? Veamos. Aquí, en la siguiente figura, calcular X. ¿Y cómo hacemos aquí? AB igual de H, AB igual de C, ese es un buen dato, que AB es igual a DC. Por lo tanto, yo voy a tratar de que el triángulo ABH sea congruente con DEC. Eso es lo que yo estimo el autor va a establecer, ¿ya? El autor va a establecer dicha en este caso, pues, congruencia, ¿ya? Que este triangulito chiquitito ABH sea congruente con DS, ¿correcto? Entonces, en la siguiente figura, calcular X, hallar X, me dicen si AB es igual a DC. AB igual a DC. Perfecto. AH vale 6. Y te lo dan, ¿no? Entonces, el autor estima que le va a poner bolito, palitos aquí. Ahí está, bolito y bolito. Y nuevamente dice, no, si esto es alfa, esto es tita. Alfa más tita 90.
Ahora, profesor, pero ¿por qué pone aquí también alfa tita? ¿Cómo sabe que es alfa tita? Porque mira, para todo el triángulo es rectángulo. Si esto es alfa, esto es tita. ¿Por qué? Porque alfa más tita es 90. Y si esto es tita, esto es alfa en este triangulito. Entonces, ya están los dos triangulitos que te dije. Si son congruentes, siguiendo el caso, ángulo, lado, ángulo. Tita, bolita, alfa, tita, bolita, alfa. Son congruentes. A tita se opone 6. A este tita, que es x, también se debe oponer 6 y el problema ya está resuelto. ¿Correcto? Y el ejemplo 8, ya, el ejemplo 8 me dice que determine el valor del ángulo tita si BC es igual a BD. BC es igual a BD. Y además te dicen que AB y BE son iguales, ¿no? EC y AD son iguales también, ¿no? Lo único que hace es colocarle estos rayitos para indicar que estos lados son iguales. Entonces, si usted observa que tiene bolita, rayito, tubito, bolita, rayito, tubito, entonces lado, lado, lado. Estos triángulos son congruentes. Y decimos, ¿no? Si este es 55, este es 55. ¿Por qué? Porque este triángulo es isósceles. Bolita, bolita. Entonces, si este ángulo vale tita, todo valdría 55 más tita, que es el que se opone aquí en el rayito. Entonces, este de aquí también tendría que ser 55 más tita. Como lo que me están pidiendo calcular es el valor de tita, entonces, ¿qué vamos a decir, no? A ver, que 55 más tita, ya, debe dar igual a 180. ¿Por qué? Porque es un ángulo llano, pues. Y de allí tita vale 50. Bien, chicos, nos quedamos aquí, pues ya, nos quedamos aquí. Disculpen que voy a comunicar este problema, pero no es que no haya avanzado, por lo menos hemos avanzado. Luego vamos a retroceder con los otros, ¿ya? Cuídense, cuídense, un abrazo.